¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos en una nueva clase bíblica y hoy vamos a estar estudiando un tema muy interesante y muy controversial también. Vamos a tocar el estudio número 18 que tiene por título ¿Dueño o socio? Así que, como siempre, debajo en la descripción les voy a estar dejando el link de este tema para que lo puedan descargar y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Y la guía de estudio que estamos utilizando siempre es esta que se llama La Fe de Jesús. Así que antes de comenzar vamos a buscar al Señor en oración para que nos pueda iluminar para entender este tema correctamente. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando, que podemos estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para poder entender correctamente, Señor, este punto y que también lo podamos poner en práctica. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver justamente un tema interesante y vamos a responder la pregunta ¿dueño o socio? Y vamos a ver hoy qué enseña la Biblia acerca del plan divino para sostener la iglesia. Así que vamos a comenzar rápidamente este estudio. Todo pertenece a Dios. Primera pregunta, ¿a quién pertenece el universo? Para eso tenemos que ir a Salmo capítulo 24, versículo 1. Dice así. Del Eterno, es decir, de Dios, es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que habitan en él. ¿A quién pertenece a Dios? Era la pregunta. ¿A nosotros, a sus hijos o a Dios? La respuesta obviamente es a Dios. Noten, todo el universo pertenece a Dios porque Él lo creó. Segunda pregunta. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Ageo capítulo 2, versículo 8. Dice así, mía es la plata y mío el oro, dice el Eterno Todopoderoso. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? ¿Solo las espirituales, ninguna? ¿O todo el oro y la plata? Todo el oro y la plata leímos. O sea, noten, todas las riquezas pertenecen a Dios. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, si todo el oro le pertenece a Dios, ¿dónde está la plata? Porque no lo vemos. Y es una pregunta muy viable, que está correcto pensar en eso. Pero miren lo que dice justamente acá en Eclesiastés, para que veamos dónde está el dinero de Dios. Si todo el dinero y toda la plata es de Dios, ¿por qué a veces la iglesia no tiene la plata? ¿No es una interesante pregunta? Ahora, ¿dónde está ese dinero entonces? Si todo le pertenece a Dios. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad de aflicción en el espíritu. Noten, Dios, o sea, mejor dicho, el dinero lo poseen la gente no conversa, los ricos. Y dice que Dios les quita, por así decirle, cuando Él lo necesita. La gente se mata trabajando, construye casas y tienen empresas y de golpe viene el Señor, necesito dinero para una campaña evangelística. Toca el corazón de esa persona y esa persona que tiene dinero le entrega al Señor. Qué buen concepto, claro, porque todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Todas las riquezas del mundo. Tercera pregunta. Dice, ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Muchos dicen, bueno, gracias a mi trabajo y mi esfuerzo, tengo lo que tengo en mi casa, o en mi fábrica, o en mi empresa. Es correcto en cierta parte, pero vamos a ver gracias a quién obtenemos todos nuestros bienes. Vamos a ver justamente el quinto libro de la Biblia, de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice así. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Eterno tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes, a mi esfuerzo, a la familia o a Dios. A Dios. Pero eso no quita que yo no ponga todo mi empeño, mi esfuerzo para tener una mejor calidad de vida. Eso no quita eso, pero gracias a quién tenemos todo, a Dios. Continuemos. Cuarta pregunta, y ahora empezamos, la parte de Dios. ¿Qué porción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Tenemos que ir al libro de Levítico, capítulo 27, los versículos 30 y 32. Dice así: todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, es del Eterno, es decir, es de Dios. Es cosa sagrada del Señor. Todo el diezmo de las vacas y las ovejas, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo la vara será consagrado al Eterno, es decir, a Dios. La pregunta es, ¿qué porción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? El 10% de mis ingresos, es decir, el dinero, las ganancias, todo lo que yo gano, el 10% le pertenece a Dios. Y uno puede decir, no, pero si yo trabajé, yo puse todo mi esfuerzo, es verdad, pero la pregunta anterior nos decía, mejor dicho, gracias a quién obtenemos nuestros bienes, era gracias a Dios. Y Dios me pide, porque Él me dio la salud y la fuerza para trabajar, que Él dice, dame un 10% de tus ingresos. Algunos dicen, no, yo no quiero dar. Bueno, el tema es que la Biblia en su palabra dice que esto lo debemos hacer. Muy interesante, algunos dicen que este principio era para los judíos, no era para, o mejor dicho, no es para nosotros los cristianos en el día de hoy. Esta es la ley antigua, dicen, pero si observamos muy bien, en Génesis, en los primeros capítulos, se presenta la historia de Abraham y Melquisedec. Y esto es antes, como 400 años antes, 500 años antes de Moisés, antes de que el Señor diera los 10 mandamientos y las leyes. Y acá se presenta de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Pregunta, ¿Abraham era judío? No, Abraham no era judío porque faltaban 500 años más aproximadamente para que se formara el pueblo de Israel. Por lo tanto, acá notamos que antes de los judíos existía el tema de devolver a Dios la parte que le corresponde, el 10% de sus ingresos. Lo pueden leer ustedes, les voy a dejar el versículo, en Génesis capítulo 14, ahí tienen la parte, lo pueden buscar en los versículos 20, dice, miren los versículos 20 acá dice. Vamos a leer el 18, el 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Noten, acá Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos de todo. Por lo tanto, esto es antes que se estableciera como nación el pueblo de Israel. Por lo tanto, interesante, los diezmos es mucho antes que los 10 mandamientos, al igual que el sábado. Así que continuemos, interesante. ¿Qué porción de los ingresos le pertenece a Dios? El 10%, el diezmo sería. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo?
Interesante pregunta. Otra vez en Génesis, capítulo 28, vamos a leer los versículos 22 al 20, perdón, del 20 al 22. Dice así: y Jacob hizo un voto, dijo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para comer, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, sin falta el diezmo lo apartaré para ti. La pregunta era: ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? La respuesta es: de todo lo que el Señor nos da, absolutamente todo. Y uno dice: ¿pero por qué? Si yo, volvemos a la pregunta de hoy, si yo trabajé con mi esfuerzo, es verdad, pero otra vez la misma pregunta: ¿y quién nos da salud? Dios. ¿Quién nos bendice para trabajar y ir progresando? Dios. Continuemos. Siguiente pregunta. Acá algo interesante que antes de la otra pregunta que viene, vemos la parte que le corresponde a Dios, el tiempo. Noten, de cada 7 días, uno le pertenece a Dios. ¿Y qué día es ese? El sábado. De nuestro dinero, los tesoros, lo que ganamos. ¿Cuánto le pertenece a Dios? El 10%. También la temperancia en los alimentos. Hay alimentos que no debemos comer y otros que sí se nos permite comer. El principio, ¿dónde sale todo? En el Edén. De todos los árboles podían comer Adán y Eva, menos uno, porque le pertenecía a él. Noten, siempre hay una parte que le corresponde a Dios. Y debemos respetar lo que dice Él, porque es nuestro Dios. Sexta pregunta. Muy interesante esta pregunta. ¿Para qué se emplea el diezmo? Tenemos que ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos 20 al 22. O mejor dicho, 13 y 14, me equivoqué ahí. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Para qué se emplea el diezmo? Muchos dicen para que los pastores puedan predicar. Es correcto. Para que puedan vivir los que comunican el Evangelio. De esa forma, noten, el que está escribiendo es Pablo acá. Y Pablo dice: los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Pero el pastor, ¿qué hará con lo que gana? Bueno, eso es cada individual de cada pastor. Pero yo sí me tengo que ocupar como ministro de darles el alimento a las ovejas, al redil, a la iglesia. De eso me tengo que ocupar. Ese es mi trabajo como ministro. Continuemos. Acá noten interesante cómo la iglesia adventista distribuye las ofrendas. En una parte están los diezmos, que no solamente va todo ese dinero al sueldo de los pastores. Interesante eso. La iglesia adventista, los pastores cobran un sueldo. No se quedan, todos los que se recogen los sábados ahí, no es que va todo al bolsillo del pastor. No. Eso va a la asociación y a la asociación después redistribuye y ahí están viendo los diferentes porcentajes. Una porción va a la sede mundial, un 2%, otra porción va a la división sudamericana, después va a la unión, al campo local, también va a la formación de pastores, a capellanía, a nuevo tiempo, al colportaje. Todo eso sale de los diezmos. De las ofrendas, el 60% queda en la iglesia local, un 20% se va a los campos mundiales y un 20% queda para la división sudamericana, que ahí se redistribuye un 70% para la asociación, unión y división. Noten algo interesante, que se redistribuye otra vez las ofrendas. La iglesia adventista está bien ordenadito y la iglesia adventista tiene auditoría todos los años para que todo sea transparente.
así como tienen las iglesias auditorías. Cada año, bueno, cada año no, ahora es más insistente, cada semana tienen una pequeña auditoría los tesoreros de la iglesia, justamente para que las cuentas estén perfectas. Y ahora como está todo online, es mucho más rápido todavía. Pero noten, diezmos y ofrendas. Pero el Señor nos pide, con respecto a su parte, el 10%. Las ofrendas no hay un porcentaje. Ahí lo que salga del corazón, eso no lo vamos a tocar acá. Séptima pregunta. ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Tenemos que ir a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice así: traed el diezmo íntegro al templo, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Eterno Todopoderoso, a ver si no os abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La pregunta era, ¿qué maravillosa bendición promete Dios? Y la respuesta es, bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, escúcheme bien. El hecho de que dice el texto de que nos va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, eso no implica que va a ser todo material, porque he escuchado, he visto algunas denominaciones, esto se le llama el Evangelio de la Prosperidad, es que yo tengo que dar al Señor y cuanto más doy, más bendiciones voy a recibir. Entonces, y tienen este concepto de que los cristianos un verdadero cristiano no tiene que ser pobre. ¿Dónde dice eso? Siempre hubo pobres, y lo va a haber hasta que venga Cristo. Pero el hecho de que nos diga que nos va a dar bendiciones hasta que sobreabunde no implica que sea en lo material, en comprarme casas, en que yo tenga fábricas, porque he escuchado que dicen esto algunas denominaciones. No, nos va a dar lo justo y lo necesario para vivir. Eso es una gran bendición. Lo dice justamente el sabio Salomón, dice, dame lo justo, no sea que me falte y maldiga tu nombre, dice. Y si me sobre, me olvide de ti. Dame lo justo. Qué interesante, ¿no? El sabio Salomón dice, dame lo justo. Y eso es una gran bendición. El tener alimento todos los días. Un plato de comida. Que en algunas partes del mundo eso no lo tienen. El tener un techo. El tener un abrigo. Esos son grandes bendiciones. El tener trabajo en estos días, una gran bendición. Pero no está diciendo de plata y oro, de riquezas. La bendición más grande que podemos tener es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón y obedecer lo que dice su palabra. Ese es un gran privilegio para nosotros. Octava pregunta. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? Tenemos que leer dos textos bíblicos. El primero es Juan 3:16, un texto muy conocido, y el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto, dicen unas versiones inmolado, desde la creación del mundo. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? La respuesta fue el Señor Jesucristo. El mayor sacrificio que hizo el Padre, entregar la vida de su Hijo para rescatarnos a ti y a mí. Vamos a la pregunta número 9. ¿Cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Y otra vez, vamos a leer tres textos que se encuentran justamente en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 28 y capítulo 10, 12 y 14. Vamos a leer.
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y a la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan ansiosamente. Hebreos 10, 12 y 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó para siempre a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda Cristo llevó a la perfección para siempre a los santificados. La pregunta era, ¿cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Y la respuesta es, quitó mis pecados, lo primero, lo más importante, y me considera que soy perfecto por sus méritos. Interesante. Cristo, al morir en la cruz, pagó la deuda de nuestro pecado. Y ahora el Padre no nos ve a nosotros, sino al Señor Jesucristo. Y nos considera perfectos, maduros, pero por los méritos del gran sacrificio que hizo Cristo Jesús. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora, las 9 preguntas. Pregunta número 1. ¿A quién pertenece el universo? Hemos leído que a Dios. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Todo. Toda la plata, todo el oro. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Gracias a Dios. ¿Qué porción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? El 10%, sería el diezmo. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? De todo lo que Dios nos da. ¿Para qué se emplea el diezmo? Para que los que viven del Evangelio puedan comunicar el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Bendiciones hasta que sobreabunde. Y recuerden que no son riquezas. Hay muchas bendiciones que nos da el Señor. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? Fue Cristo Jesús. Y la última pregunta era, ¿cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Punto número 1, quitó mis pecados y a partir de ese momento, si lo acepto a Él como mi Salvador, me considera que soy perfecto por los méritos de Cristo. Vamos a dialogar con respecto a este punto. Dice así, diezmar es una respuesta a quien confío y también testifico del amor de Dios. Ofrendar es una respuesta de gratitud por la salvación y el cumplimiento de la misión. Dios mencionó que lo probemos y al entregar el diezmo y las ofrendas, ¿qué significa eso? ¿Cómo probamos a Dios? Te invito a que puedas escribir qué piensas con respecto a esto. Noten, Dios dice que le entreguemos todo a Él, la parte que le corresponde, ¿no? El entregar los diezmos y las ofrendas, y que lo probemos. Te invito a que puedas hacerte socio de Dios y comenzar a probarlo. Vamos terminando. Sugerencias para ser socio con Dios. Punto número 1. Ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Todo lo que Dios, o mejor dicho, todo lo que tenemos es porque Dios nos dio. Por lo tanto, tengo que ser un fiel mayordomo de mi trabajo, de mi familia, del auto, de la casa, todo. Tengo que ser un fiel administrador porque el Señor me dio la salud para poder tener todo esto. Punto número 2. Ser socio de Dios. Te invito a que puedas, a partir de hoy, Señor, quiero devolverte la parte que te corresponde. Quiero entregar también las ofrendas para sostener a las iglesias. Pero quiero que tú me bendigas. Te invito a que lo puedas hacer. Que hagas un trato con Él, o mejor dicho, que seas socio con Él. Y, último punto, debemos dar con alegría, sabiendo que el Señor está a cargo de todo. Como siempre, vamos a avanzar en la parte de nuestro compromiso de fe. Te invito a que puedas hoy tomar esta decisión. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, quiero ser socio de Dios.
Prometo dar con alegría lo que le pertenece a Dios. ¿Quieres devolver lo que le corresponde a Dios? Te invito a que puedas hoy, con alegría, decir, Señor, hoy quiero devolver la parte que te corresponde. Quiero ser socio tuyo. Ayúdame a ser fiel en lo que te corresponde. Como siempre, tienen la parte de atrás del estudio donde uno puede profundizar la fe en Jesús. El taller de discipulado cristiano, donde tienen otros puntos que pueden ampliar este concepto de la sociedad con Dios. Y atrás, abajo, mejor dicho, tiene la parte donde podemos alimentar nuestra fe a través de la comunión, de la relación y de la misión. Te invito a que te puedas conectar la semana que viene, en la próxima clase, donde vamos a estudiar un tema interesante. En el estudio 19 tiene el título, una pregunta: ¿qué es el don de profecía? Así que te invito a que el próximo martes a las 17 horas te puedas conectar, que puedas descargar el estudio, buscar tu Biblia y estudiar este tema fascinante. Vamos a seguir orando por ti para que el Señor te pueda bendecir y que a partir de hoy puedas ser socio con el Señor. Que el Señor Jesús te bendiga.